En la situación en la que estamos atravesando como sociedad y como mundo entero, necesitamos pensar siempre en movernos, avanzar en el camino en el que hemos elegido, en el que hayamos tomado como mejor opción. Movernos es la única y la mejor opción. El sedentarismo hace daño, detiene ideas, los planes se frustran y cesan algunas que otras aspiraciones. Dios les bendiga esta noche. Quiero empezar motivando con algunas frases a continuación que pueden ayudarnos en este tenor del tema de avanzar. Quisiera entonces poder leerles algunas y si pudiéramos identificarnos con algunas de ellas, tomar notas si se puede, viene a bien para nosotros. Para ganar, primero tienes que empezar. Es una frase muy práctica para aplicar. Dice la siguiente: puedes avanzar despacio, lo importante es no pararse nunca. La tercera: darse cuenta de que no estás donde quieres es el primer paso para cambiar una situación. Muy interesante. Dice la siguiente: si de verdad quieres lograr el éxito, deja de pensar en cómo hacerlo y da el primer paso. Ahí está. La siguiente: para alcanzar el éxito debes explorar caminos nuevos y no seguir el mismo camino que has seguido siempre. Buena recomendación. Y la última: para alcanzar grandes metas, rodéate de personas que te enriquezcan y aporten a tu vida. Oigan, de verdad cuando yo leía estas frases salí un poco más motivado e inspirado para avanzar. Ya sé algunas cuantas técnicas para hacerlo, pero los mexicanos estamos familiarizados con una que es, no van a dejar a ustedes mentir, es la clave en muchos casos. Y dice así, léalo conmigo: el que no tranza, no avanza. Nos distingue, la verdad, como desafortunadamente nos distingue como sociedad, una frase que nos encierra en la corrupción, en los malos tratos, porque el que no tranza, no avanza. Pareciera que es broma, pero la gente por naturaleza está ubicada en un momento o momentos o situaciones en las que para poder lograr algo, para poder avanzar, se vale o hace uso de cualquier herramienta que pueda estar a su alcance. En algunos casos y en algunas personas, esta frase, que digo que es de los mexicanos, no quiero decir que nos defina a todos, pero en ocasiones esta frase nos describe la situación de poder hacer uso hasta de lo incorrecto, hasta de lo inapropiado y de lo corrupto. El que no tranza, no avanza, es una expresión que se usa ya en último recurso para poder lograr lo que estamos obteniendo. Ahora, quiero presentarles esta noche la idea de vencer obstáculos para avanzar. En nuestro ámbito, ya en nuestra forma de pensar, o en el momento en el que estemos atravesando, el vencer obstáculos para avanzar tendría o tiene que ser una máxima en nuestras vidas. Quiero basar esta reflexión en la carta a los Filipenses, y Pablo escribe a los Filipenses desde la cárcel. Ese es el contexto de la escritura de Pablo cuando se propone dirigir una carta hacia ellos. Es la oportunidad que tiene y es el momento que puede usar. Y en el contexto de los filipenses, la cultura de los filipenses, ellos tenían una formación orgullosa. Por cultura eran orgullosos, puesto que valoraban los éxitos de conquista, su poder económico, su ubicación geográfica privilegiada, entre otros más detalles. Pablo estaba escribiendo una carta a un grupo de personas que podía con el cuello levantado mirar como decimos nosotros por encima del hombro a otras personas. Es a los filipenses a los que les escribe con tantos éxitos y logros por la situación en la que estaban viviendo, por su historia misma. Así que para Pablo era una oportunidad para presentar la palabra del Señor o recordarles sobre aspectos del evangelio en una situación un tanto complicada. Pero Pablo les está escribiendo para que en su vida cristiana no se detuvieran cuando se toparan con algunos obstáculos, con algunas situaciones propias del avanzar en el cristianismo, en cierta forma pues normales. Entonces permítame
explicarles algunos obstáculos que necesitamos vencer en lo cotidiano de nuestra vida cristiana. Nosotros los creyentes consideremos o podemos en algún momento considerar la necesidad de avanzar. Es algo imperativo. Tenemos que ver la expresión, la indicación de avanzar como una expresión, como una orden directa para tomar en nuestras vidas. Mucho de lo que creemos se respalda con nuevos retos, nuevos logros, nuevos sueños y una nueva relación con el Señor, por supuesto. Vencer, en primer lugar, la oposición de personas legalistas. Esta primera expresión que quiero presentarles está en el contexto de Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Así que si usted puede acompañar con su Biblia y tener ahí en la mano el capítulo 3, versículos del 1 al 11. El ejemplo de Pablo es precioso. He leído la mayoría de sus cartas, si no es que ya todas, en un estudio, en el tener que estudiar su contexto, en el tener que explicar también. Entonces las cartas de Pablo son un ejemplo claro de lo que es una vida cristiana, de una transformación. Usted sabrá datos mejor tal vez sobre el acontecimiento de su conversión y toda su historia. Pero la primera de las razones que tenemos que enfrentarnos, o uno de los obstáculos que tenemos que vencer, es a la oposición de personas legalistas. Este término, este concepto de legalista, quisiera usarlo hasta el día de hoy para con nosotros. La expresión legalista, bueno, Pablo lo ubica allí en la palabra cuando le advierte a los filipenses del cuidado que tenían que tener, puesto que su formación ya estaba en proceso, ya eran una iglesia constituida y tenían que permanecer en esa doctrina. Pero había un grupo cercano, un grupo alrededor, que eran los representantes de la ley en ese momento, los judíos, los estudiosos de la ley. Entonces Pablo les escribe muy fuertemente a ellos como una advertencia, y las expresiones que usa sobre este grupo de personas son extraordinarios. Acompáñame a leer allí versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo en esos versículos de las primeras indicaciones que les da a los filipenses, usa tres expresiones: guardaos de, y usa la expresión de los perros, los malos obreros y los mutiladores de cuerpo. Usa la figura de los perros y pues más adelante los judíos incluso utilizarían esta expresión para referirse a los gentiles. Llama la atención cómo Pablo usa la misma expresión para referirse a los perros que rondaban las afueras de la ciudad, las afueras de las ciudades, perdón, es la expresión correcta. Las afueras de las ciudades en busca de comida, y se presentaban como manadas. Entonces esta ilustración que Pablo está haciendo sobre los perros que están a la expectativa o expectantes de alguna comida que pueda estar allí, como carroñeros, y Pablo usa la expresión diciendo: cuidado, guardaos de los perros. Cuando usa también la expresión de los malos obreros, esto describe a los que hacen legalistas o obras de maldad, o simplemente los que detienen el progreso de un avance o del avance de alguien más, interponiendo sus ideas cerradas y cuadradas. Alguien está soñando en ese momento que podría ser algo diferente, o que podría creer en el Señor como se le había presentado directamente desde Pablo, y el término o la persona legalista frustraría hasta allí lo que estaba creyendo. Y cuando usa también la expresión de los mutiladores de cuerpo, se refiere aquí a la expresión o a la acción de la imposición de la circuncisión. La palabra que les había estado expresando hasta ese momento era: ustedes están viviendo un tiempo diferente, en el Señor no demanda esto, no hay necesidad de la circuncisión. Pero había otro grupo que la estaba exigiendo, así que Pablo dice: guardaos de los mutiladores de cuerpo. La indicación de Pablo para ellos es interesante, porque es asombrosa.
es asombrosa cómo la expresión de Pablo puede ir dirigida también a la iglesia misma. Aquellos de la iglesia de Galacia no estaban exentos de ese tipo de comportamientos. Pablo dice, cuidado. Dice Pablo, cuidado. Si siempre estar peleando o estar mordiendo entre ustedes mismos es dañino. Pablo está cuidando a un grupo de creyentes en los Filipenses y les está haciendo ver que hay un grupo de personas que están a la expectativa, personas legalistas que pueden dañar. Pero la vida de Pablo en las cartas es preciosa. Quiero que usted vea en Gálatas capítulo 5 conmigo. Aquí está, usted lo puede ver hoy. Y usan una expresión muy, muy interesante en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Quiero leérselas para que usted la compare con su Biblia. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿A quiénes les escribe esta palabra? Pablo le escribe esta palabra a los Gálatas, de la iglesia de Galacia, a una iglesia, y es increíble cómo les dice, el mandamiento es amarse, pero si todo el tiempo están mordiéndose. Y yo me quedé así como que la expresión fuerte de Pablo o la exhortación de decirles, se están mordiendo, se están peleando todo el tiempo. Cuidado, tengan cuidado, porque si todo el tiempo se están mordiendo, corren el peligro de destruirse unos a otros. Así que las personas, el término legalista, o los que fungen como legalistas, pudieran estar en todos lados. Diga conmigo, en todos lados. Y un peligro es que podamos nosotros destruirnos. Alguien puede detener nuestro avance diciendo, está mal lo que haces, frustrando nuestros planes, frustrando el avance, el ímpetu que puede haber en nosotros. ¿Le ha tocado en algún momento tener un logro, contarlo quizá, y simplemente ver la expresión de alguien más? Qué bueno, está bien. Quizá le ha tocado a usted compartir una alegría y un éxito, y simplemente alguien más decir, bueno, eso todo el mundo lo hace, minimizarle quizá y no animarle, no dar un aplauso. Bueno, en algunas circunstancias, en algunas personas podremos toparnos con situaciones como estas. El éxito personal no es la alegría de todos, y esa es una verdad. Los logros, los éxitos que usted pueda tener no siempre van a ser aplaudidos. Tengo que decirle esto el día de hoy, familia, allá en casa. Tengo que decirles que nuestros logros y nuestros éxitos personales no siempre van a ser aplaudidos por alguien más. Así que eso no tiene que detener nuestra fuerza, nuestro ímpetu y nuestro amor por el Señor para seguir avanzando. Habrán siempre personas que estén tratando de limitar. Habrá siempre personas legalistas que frustren sueños, que maten ideas, y que estén tratando, como dice esa expresión, de morder y de atacar y de ver la manera en cómo mutilar todos los sueños que podamos tener. Pero que el consejo precioso de Pablo es entender lo que Pablo está escribiendo. Habiendo recapitulado esto, bueno, entendemos que ya nos enfrentamos o estamos enfrentándonos o nos vamos a enfrentar a oposiciones parecidas. Somos susceptibles a los obstáculos, hermanos, esto es una verdad, a personas legalistas que pueden presentarnos o pueden presentarse ante nosotros para no avanzar en ninguna vida o en ningún momento de nuestra vida cristiana. El consejo es vence a este tipo de personas. Hay una segunda acción en el cuanto a vencer obstáculos, o una segunda indicación que puedo presentarles esta noche, y es vencer la confianza en mí mismo. Vencer la confianza en mí mismo. Para el momento de situaciones difíciles, de tristezas o depresiones que algunos podemos enfrentar, vienen consejos, viene terapia, son muy buenas, nos ayudan mucho para poder corregir la situación que vivimos, pero en algunos casos nos llenamos mucho de todo esto
y nos sentimos autosuficientes, nos sentimos capaces y todos poderosos para enfrentar situaciones a veces solos. Es una línea muy delgada entre no confiar en mí y deprimirme y confiar completamente en mí mismo. ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿confío o no confío? Hay un obstáculo que vencer y es la confianza que yo pongo en mí mismo para realizar todas las cosas, todos mis planes, mis metas, mis sueños. Pablo era la persona más capacitada en aspectos teóricos, en aspectos prácticos de la ley judía. Enseñado a los pies de uno de los mejores, si no es que el mejor maestro en su época, Gamaliel. Aprendió y practicó cada uno de los requisitos para enfrentarse a los pasos a seguir o que lo harían crecer y avanzar en el ámbito político y religioso. Además, por supuesto, ser un líder influyente. Estoy hablando de Pablo, quien podría en sí mismo confiar absolutamente con toda la capacidad y habilidad que tenía. Cuando tiene un encuentro con Jesús, empieza una nueva formación y un nuevo camino por avanzar. Él sabía muy bien que confiando en lo que hasta ese momento conocía, no era suficiente o no era lo necesario para avanzar en la vida cristiana. Vea con atención, él necesitaba un nuevo camino. Ahí en los versículos, acompáñenme al versículo 3, en adelante al 6, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Por lo menos 7 títulos menciona aquí Pablo de lo que él podría hacer uso, tomar uso para presumir o confiar. Dice: no confiamos en la carne, pero si alguien tiene que confiar en la carne, ese soy yo. Si alguien puede confiar en la carne, yo más. Yo tengo todos estos títulos y los empieza a nombrar. Ahora, Pablo está aquí, sabe que esto que puede presentar como títulos, para él le presentaría o le implicaría un obstáculo. Si él fijara sus ojos solamente o su mirada en todos los logros que obtuvo allá en el pasado, y él empieza a ver su pared colgando los 7 títulos, quizá aún más, y él empieza a solamente dirigirse hacia ahí y decir: oh, cuando yo me gané ese título, sí, cuando obtuve este otro, recuerdo cuántos cursos tomé para tomar aquel. Entonces le impediría poder ver o poner su mirada en el Señor y decir: aún me falta mucho camino, porque la medida del varón perfecto es Cristo Jesús, y hasta que yo no llegue a ser como Él, yo no tendré ningún éxito que valga la pena. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo está diciendo en algunas habilidades, en algunos conocimientos. Yo hoy quiero preguntarles por lo menos 3 preguntas. ¿En qué conocimientos o habilidades personales podemos confiar? ¿Habrá algún pensamiento, alguna habilidad en la que digas: esto es, soy bueno yo? La segunda pregunta es: ¿en qué eres bueno? Esa es la pregunta muy relacionada. ¿En qué eres bueno? No, yo soy excelente para cocinar, a mí nadie me gana. Yo soy excelente para reparar instrumentos, aparatos. Yo soy excelente para las matemáticas, a mí no me gana nadie. ¿Y en qué podemos apoyarlos? ¿Qué te da seguridad? Bueno, esto que yo hago me da la seguridad, pues yo sé que no voy a fallar allí. Nos hace sentir seguros. Nosotros, como Pablo, tendríamos muchos títulos también en los cuales poder presumir, muchos logros o muchos momentos que nos posicionaran ya en la condición, en la situación de sentirnos tranquilos, confiados. Ahora, que hay un peligro, piense por un momento en todas las cosas que ha podido lograr. Piense en los títulos o influencias. Algunos de nosotros tenemos algún conocido en una instancia de gobierno y luego nos sentimos ya los pudientes y decimos: ay, tengo todo resuelto mi asunto porque alguien me va a ayudar. Poner nuestra confianza en lo que poseemos o en lo que conocemos o en las personas que conocemos es peligroso.
La palabra siempre nos va a orientar. A mí me encanta la palabra porque cuando nos ve el Señor que estamos errando en la idea de pensar que estamos bien o que estamos haciéndolo todo conforme a nuestra idea, a nuestros pensamientos, Dios nos dice: hey, ven un momento, mira, ven hijo, ven. Te veo muy emocionado, pero mira, quiero leerte esta palabra. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Y Dios nos llama para llamarnos la atención de manera muy, muy bonita, muy sabia. Dice esta porción, ahí me ubica mucho, siempre me ubica, me hace aterrizar. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y allanarás tus sendas. Pero el versículo 7 es hermoso, dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Oiga, si esto no es una exhortación para ubicarte, si esto, hermano, hermana, te hablo con amor en esta noche, pero si esto no te ubica, pues corres peligro, porque no es con la confianza en ti mismo, no es por lo que has aprendido a hacer, nada, ni aún de lo que te has librado, y esto es algo que hemos orado incluso. Nada de lo que te ha librado el Señor o te has sentido librado ha sido por un mérito propio, ha sido por una habilidad, ha sido por una destreza. Nada de lo que tenemos hasta el día de hoy en conocimiento puede decirnos: hoy estoy confiando en mí mismo porque sé que he logrado esto a base de esfuerzo, de sacrificio, de lágrimas, de sudor. Allí en todo esto también está el Señor. Fíate del Señor, confía en el Señor y no seas sabio en tu propia opinión. Siempre depende del Señor. Hoy invito a vencer la dependencia a ti mismo. Si hay lo que vencer es la dependencia a nosotros mismos, es la confianza en nosotros mismos. Te invito a que des un paso más, que avances y que dependas siempre del Señor. Amén. Siempre la dependencia del Señor. Yo creo que ese es un tema que tendríamos que dedicarle mucho tiempo más, porque se nos olvida muy fácilmente qué es depender de Dios, qué es seguir sus instrucciones, qué es seguir sus pasos y depender a lo que Él nos diga, depender de que nos oriente y hacerle caso. Escucharlo es tal vez práctico y sentarnos esta noche y poner la transmisión y ver algunos cuantos consejos que estoy dando en la presencia del Señor. Pero realizarlos, a ponerlos en práctica, creo que es lo más difícil para el ser humano. Llevarlo allá en casa y con todo lo que el contexto de nuestro hogar ya implica, realizar los consejos ya es un poco más difícil. Pero ojalá que siempre podamos dominar nuestro yo y siempre podamos sujetarlo y decirle: no te mandas tú solo, el Señor es el que nos manda. No, regáñelo y diga: no te mandas tú solo. Veas al espejo y diga: no te mandas tú solo, el Señor es el que te gobierna. Gobiérnate, por favor. Bien, avanzamos en estos obstáculos. Pablo está describiendo precisamente los obstáculos que él tenía que vencer. Filipenses da a pesar de que son solamente 4 capítulos, da una instrucción amplia en muchos sentidos y ejemplos. En este capítulo 3 está poniéndose él como ejemplo, pero en el 2, uno que está antes acá de todas estas recomendaciones, Pablo pone el ejemplo máximo de Jesús. Así que pues estamos atentos a lo que está dando como testimonio. Y hay una tercera razón o una tercera verdad que tenemos que tomar muy en cuenta, y es vencer nuestra concepción de lo que es importante. Vencer nuestra concepción de lo importante. Vean, aquí es algo que difiere, por supuesto, en muchos de los casos. Lo que para mí es importante y es vital en mi vida, en mi diario vivir, para alguna otra persona no lo es algo insignificante incluso. Lo que para mí es preocupación, es tensión, es angustia, o yo lo catalogo como algo muy importante, para otros en otros lados, en otras iglesias, en otros países incluso, es algo superficial, se soluciona muy fácil y no tiene no hay que darle mayor importancia o mayor cantidad de tiempo. Pero lo que Pablo está tratando de decir aquí es que entendamos qué es lo importante y qué no.
Si para nosotros algo que definimos como importante nos detiene, entonces dice, vence la idea, vence en tu concepción, aquí en tu mente, lo que tú piensas que es importante. Si lo que piensas que es importante te detiene, entonces estás mal enfocado, porque el que te tiene que mover para avanzar, por supuesto, es el Cristo nuestro Señor. Versículos 7 y 8 dicen así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Recuérdense que está hablando de los títulos aquí en la pared, ya se ubicó otra vez. Los títulos, él se está refiriendo a eso y dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean, hermanos, es sumamente interesante escuchar de Pablo afirmaciones como estas. Él tiene dos conceptos: pérdida y basura. Estas dos expresiones que menciona allí por lo menos dos veces en esta la porción de la palabra, diciendo pérdida, la tiene como pérdida y no la estima como pérdida. Y menciona nuevamente esta expresión, porque delante de Cristo todo es pérdida. Porque delante del Señor todo logro, todo éxito, todo título viene a ser una pérdida y viene a ser basura. Él está entendiendo que ha tenido una revelación mucho mayor de lo que él había aprendido por todos sus años de conocimiento. Él se ha topado desde su encuentro con Jesús, tuvo una revelación de lo que era mayor. Yo creo que a Pablo se le destapó todo el cielo, se le descubrió delante de él y se le fue revelado lo que era más importante. O sea, lo que en realidad era importante. El apóstol aquí usa dos expresiones, estas que tengo anotadas acá. ¿Saben para qué? Para menospreciar todo lo que en algún momento consideró de importancia. Porque por supuesto que para él esos títulos en un tiempo fueron lo más importante que tuvo. Ahora, no era fácil romper con el paradigma de que entre más tienes, más eres. Muchos de nosotros estamos regidos lamentablemente por este paradigma, porque nos daña, por supuesto, el creer que entre más somos, entre más tenemos, entre más obtenemos, entre más conocemos, entre más recibimos como logros, méritos, triunfos, somos más. Pablo estaba diciéndolo con toda la certeza, con toda la convicción, con todo el peso moral. A él no le tenían que contar nada, a él era de los más preparados y los que más conocían. Así que imagínense, podría pasar por la mente que al renunciar o perder sus títulos, perdería también toda su fama y toda su credibilidad. No sé en qué momento le pasó a Pablo por la mente decir: hoy, yo creo que tal día, ese es el día, hoy, por ejemplo, hoy 26 de enero, decido renunciar a todos mis títulos de allí y los voy a descolgar porque no me sirven y los voy a tirar a la basura. Pero cuando estaba realizando esto, yo quiero pensar en que si en algún momento le pasó por la mente: ¿y ahora qué me define? ¿Y ahora qué me caracteriza? ¿Y ahora qué me respalda? Porque antes sus títulos podrían respaldarlo, porque antes sus logros podían decir: el honorable Saulo de Tarso. Y pensar ahora, cuando renuncio a todo esto, cuando suelto esto porque me impide avanzar, ahora qué me va a respaldar y ahora qué me va a detener. Pero él entonces tiene una revelación, por supuesto, y estas expresiones no solamente son contenido ni son palabras, son convicción, son pérdida y basura. Esto es convicción para Pablo. Para mí esto viene a ser ahora mismo pérdida y basura. Me quedo en cero, decía él. Es como que un resetear todo lo que en algún momento hemos aprendido y conocido. Si nos dieran la oportunidad, yo quiero preguntarles allá en casa, si nos dieran la oportunidad de resetearnos, esto es borrar toda nuestra cinta, ¿no? Toda nuestra información y empezar de si
si al considerar nuestros logros estamos perdiendo algo en el Señor, yo entonces digo, prefiero tenerlo todo de parte del Señor. Esta estimación de pérdida no era solamente un ejercicio espiritual interno. No es como que a veces nosotros decimos, bueno, hoy Señor renuncio a mi carácter, hoy Señor renuncio a mi forma de pensar, y aquí queditos, ¿no? O sea, no era solamente algo que nadie más pudiera darse cuenta, ni algo espiritual solamente, sino que trascendía. Pablo en verdad había perdido todo para ganar a Cristo. Si hay alguien que dice, yo perdí esto cuando me convertí al evangelio, bien, algunos perdieron familias, algunos perdieron conocidos, amistades, algunos se despegaron quizás a la fuerza, o porque no los excluyeron, no los incluyeron más, sino los excluyeron. Y alguien puede decir, yo sí perdí algo por Cristo. Alguien puede decir, yo perdí empleo, yo perdí economía, no sé, en algún momento. Pero Dios ha estado con nosotros hasta este instante. Pero si hay alguien que tenía que decir esto con toda certeza, es Pablo diciendo, todo ahora me es pérdida y basura. Ahora todo esto es insignificante y sin valor real. Era un sacrificio real. Miren esto que quiero presentarles. Un sacrificio real. Él escribe la nota habiendo renunciado a su posición de liderazgo. O sea, lo que estaba diciendo Pablo era algo real, porque esta nota que la escribe renunciando a todo el poder que tenía. Recuérdense que era de los principales, de los líderes, que tenía a cargo muchas personas. Escribe también la nota habiendo perdido su círculo social, codeándose con los principales dirigentes de la ley en aquel tiempo, los estudiosos de la palabra. Por supuesto tenía un círculo, una élite, algo selecto con los cuales convivir. Y escribe la nota también, por supuesto, desde una prisión o desde la prisión. Entonces, ¿qué puede tener alguien en prisión? Alguien en prisión no tiene nada. Y ahí estaba Pablo, ahí estaba nuestro personaje clave esta noche. Estaba en prisión intentando motivar a una iglesia, animarlos a poder bendecir al Señor y a poder avanzar. Alguien preso tiene la oportunidad, tiene la gracia, la habilidad o el entusiasmo para escribir algo para animar a otros. Alguien preso puede tener el ánimo para dar palabras de ánimo y de aliento. Alguien preso, detenido, puede decirle a alguien, no se detengan, avancen. Este es Pablo que dice, no te detengas en la cárcel en la que estés, no te detengas aunque hayas perdido un título o una posición de liderazgo, no te detengas aunque hayas perdido un grupo de personas. Este es Pablo que dice de parte del Señor, no te detengas, avanza en el nombre del Señor. Vence todos los obstáculos, véncete a esto que tú piensas que es importante, vence la idea de lo que es importante en el nombre del Señor. Pierde todo para ganar a Cristo. Él tuvo que perderlo todo para ganar a Cristo. Respecto a lo anterior que acabo de comentar, puedo afirmar que necesitamos despojarnos de mucho de lo que hemos creído. Hoy probablemente estemos aferrados a una condición emocional, espiritual, a una situación, a un lugar, y la orden imperativa es avanzar. En el momento en que decidamos despojarnos de todo esto, podremos entonces avanzar. En el momento de que quitemos de nuestra mente el concepto de que es importante y pongamos, por supuesto, muy por encima a Cristo, es entonces que podemos avanzar. Pierde todo lo necesario, por favor. Esta noche les digo, pierde todo. Puedo decirte, piérdelo todo para que ganes a Cristo. Pierde todo para ganar al Señor. Una afirmación de lo importante. Vean aquí en esta porción, quiero ir aterrizando ya. Es una afirmación de lo importante, de lo que es verdaderamente importante. Pablo lo sabía y lo expresa aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era lo que para Pablo ahora era importante. Una muerte
en la cruz le daba vida. Una muerte en la cruz le daba significado a su vida cristiana. La muerte de la cruz, el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo le posicionaba a Él en lo que realmente era importante. Si hay algo que tenía que valorar ahora, era la muerte de Cristo en su vida. Si hay algo que tenía que regirlo, era la muerte de Cristo. Pierdo y muero a lo que creo que es importante para que gane y viva Cristo en mí. Necesitamos perder y morir a lo que consideramos que es importante para que Cristo viva en nosotros. Y por último en esta noche quiero dirigir esta última expresión de vencer con fe los hechos. Muchos de nosotros estamos o fuimos criados por muchos años, quizá en alguna otra creencia tradicional, el pensar que nuestras obras podían hacer un cambio espiritual en nuestras vidas, que cuantas más obras podríamos hacer, más había trascendencia en nuestra vida espiritual. Es decir, por todo lo que haces podías obtener salvación. Pero Pablo nos regala una porción bíblica que trasciende nuestra vida espiritual en los cielos. Nos regala la expresión de decir: las obras quedan reducidas a nada cuando se pone nuestra fe en el Señor. No es por obras, es por fe. Dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de concederle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él está esperando algo en lo futuro. Él está esperando algo que viene todavía por fe, porque no es por su justicia. Podría para Pablo convertirse esto en un problema grave. Vean aquí en esta porción, puesto que la tradición de mucho tiempo le decía que haciendo obras podría lograr el favor de sus líderes y del Señor mismo. Él entendía la relación entre acumular acciones para conseguir la venia y escalar niveles de liderazgo. Él sabía que los hechos lo posicionaban. Él sabía que los hechos lo ayudaban a avanzar, a crecer y a llegar hasta gracia para con sus líderes. Él sabía que haciendo todo lo que hacía, ya sabía que los actos, aún por más crueles que fueran, él podría tener respaldo de Dios mismo. Era su concepto. Pero algo que tuvo que vencer en este instante fue que los que no son los hechos, o que no son hechos, no son obras, son buenas, son necesarias. Ojalá pudiéramos hacerlas, pero no garantizan obtener la gracia y el favor de Dios. Esto se obtiene por fe. El fundamento de su vida cristiana estaba en lo que Cristo había hecho por él. Esto es por fe. La justicia es por fe. Él está afirmando algo que va a trascender sobre los filipenses. Está diciendo: lo que ustedes estén empezando a creer ahora por la fe en la justicia de Dios es lo que va a regir sus vidas, lo que les va a permitir avanzar. No se detengan pensando en lo que pueden hacer como medida de crecimiento para sus vidas espirituales. Esto es algo secundario. Lo que ustedes tienen que hacer es poner toda su fe en el Señor. No es por obras, es por gracia, es por fe. Amén. Lo que tenemos de parte del Señor bendice nuestras vidas. Para nuestro contexto cristiano, así como Pablo, tenemos que vencer la idea de que haciendo obras hacia otros o teniendo una buena conducta podremos ser salvos. Hay una manera de obtener del Señor lo mejor, y es a través de la fe. Si quieres algo de parte del Señor, va a ser con fe, y es por fe. Si piensas que puedes obtener algo, es por gracia. No lo obtienes por un logro. No nos los merecemos. Es por gracia, es por fe. Así que esta enseñanza muy clara se acerca a nosotros para entender que la fe en el Señor no traerá la revelación que necesitamos. Nos traerá, la revelación que necesitamos.
La fe en el Señor nos garantiza poder conocerle a profundidad, poder entender su propósito en nuestras vidas. No es por o en nuestra justicia, no es en nuestras obras, no es en lo que estemos dispuestos o no a hacer, no es si nos cuesta hacer alguna obra, no es si te cuesta sacrificar alguna parte de tu vida, tiempo, dinero, esfuerzo, no es todo lo que estés dispuesto a invertir. Es en la medida en como el Señor esté con nosotros, agraciándonos, teniendo favor para con nuestras vidas. Es en la medida en que nuestra fe se relacione con el Señor. Es en la medida en que nuestra fe se desarrolle. Hoy te digo a ti, así hermano, allá en casa, aquí, mis hermanos aquí están presentes también. Desarrolla tu fe en el Señor. Si hay un consejo que puedo dar, que puedo expresarte en esta casi cierre de esta palabra, es: desarrolla tu fe en el Señor. Créele a Él. Cree lo que puede hacer contigo. Vence y avanza hacia un conocimiento nuevo, hacia una revelación de quién es el Señor. Hoy puedes conocerlo en una intimidad, en una relación más cercana, por fe. Porque dice Pablo: no es por mi justicia, no es por mis méritos, mis logros y mis obras, es por la fe en el Señor. Te digo hoy en esta noche, todos los obstáculos que enfrentó Pablo fueron para él formación y aprendizaje. Él los vivió, pero decidió dejarlos a un lado, decidió vencerlos. No puedo yo concebir o imaginar a un Pablo elocuente sin un toque poderoso del Espíritu Santo. Hay muchas bendiciones que se le sumaron después de que decidió renunciar a los títulos. Después de que decidió vencer lo que en el momento podía ser una limitante. La mente de Pablo, tan poderosa en revelación de parte de Dios, pero pensando una parte de todo lo que estaba o había vivido en el pasado. Si a veces nosotros con la vida que tuvimos o que tenemos nos estamos teniendo luchas internas en lo que hicimos, en quienes fuimos, y nos vemos ahora en lo que somos. Nos vemos ahora en esta posición, en este lugar. Tenemos un ejemplo muy claro y precioso, y es este personaje, es Pablo. Siempre que lo comento me pongo a pensar en eso. Quizá pregunto, en sus tardes libres, ¿le vendrían los recuerdos de lo que hacía? ¿Cómo pudo vencer todo este recuerdo tenebroso y triste? Pues con la revelación de Cristo. Cuando decidió dejarlo, cuando decidió vencer, cuando decidió depender de todo esto y decirle al Señor: solo dependo de ti, solo soy contigo, Señor. Si hay alguien que puede darme luz y dirección y avance y progreso en mi vida, eres tú, Señor. Si hay alguien que puede darle avance y progreso a tu vida en esta noche, es el Señor Jesús. Si hay alguien que puede sacarte toda la vida de transiciones difíciles, de todo lo que detiene o puede detener tu vida con obstáculos, este es Cristo el Señor. Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que puede guiarnos, puede dar progreso y sacarnos avante en una vida cristiana victoriosa. No hay obstáculos cuando dependemos del Señor. No hay obstáculos cuando quitamos de nuestra mente todo pensamiento que estorba y ponemos lo importante que es Cristo. No hay obstáculos cuando creemos que es por su amor, por su gracia y por la fe en Él. Somos bendecidos por el Señor cuando dependemos completamente del Señor. Que el Señor nos guíe hacia una plenitud, que el Señor nos guíe hacia su medida, hacia su estatura, que el Señor nos lleve a crecer, que el Señor nos lleve a avanzar. Vence esta noche, vence para avanzar. Que Dios nos bendiga. Ore conmigo allí en su lugar, ahí donde estamos esta noche, ahí sentados. Si usted está en su casa, en su sala, ore conmigo, por favor. Ore conmigo y dígale al Señor: no me permitas ni un momento más
No permitas ni un instante más depender de mí mismo, confiar en mí solamente. No permitas por ninguna razón, Señor, pensar en que lo que he vivido, en que lo que he obtenido, en que lo que me he ganado puede representar un logro, un avance en mi vida cristiana. Puedo depender de ello para triunfar. No permitas confundirme en que esto que he obtenido va a cambiar toda mi vida. Quita de mi mente, Señor, todo lo que pueda considerar yo como algo más importante. Si esta noche, hermano, le estás dando prioridad a algo más, quiero motivarte en el Señor a dejarlo a un lado. Quiero motivarte a que lo quites de tu mente y tengas esta noche una revelación de lo que el Señor quiere darte para avanzar. En el nombre de Jesús. Quiero inspirarte a crecer en el Señor. Quiero inspirarte a bendecir tu propia vida y la vida de tus cercanos con una dependencia total del Señor. Quiero decirte, hoy puedes salir de la condición en la que estás. No dependas de ti mismo. No creas en ti. No estés convencido en que vas a lograrlo con tus propios méritos o fuerzas o tus habilidades. Es el Señor que te da gracia. Todo es por gracia. Todo es por fe. En el nombre de Jesús, acércate a nosotros, Señor, esta noche. Acércate a nosotros y toca nuestras vidas. Allá en casa, guíanos, Señor, hacia el avance. Guíanos, Señor, hacia una meta. Guíanos, Señor, hacia ti mismo. Dígale al Señor, necesito de tu dirección. Necesito, Señor, depender completamente de ti para avanzar. Ayúdanos a vencer todo, Señor, lo que nos limite. Si hay, mis hermanos, algunos están batallando con algo esta noche, que venga sobre ellos poder, autoridad, fuerza, fe, Señor, para vencer. Si sobre algunos de ellos están luchando, están batallando con algo, Señor, dales victoria. Hoy oro por los que están detenidos. Hoy oro por los que están estancados. Oro en el nombre de Jesús por quienes el enemigo ha puesto obstáculos, y en el poder de Cristo se derriban. Ellos pueden avanzar. Mis hermanos son vencedores. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo obstáculo se reduce a basura, a nada. Para nosotros ahora también es pérdida y basura por amor a Cristo Jesús. Aleluya, Dios está con nosotros. Dios nos saca a bendición, a victoria, a triunfo. Así es el Señor. Así es nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Señor, gracias por tu presencia esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios es bueno con nosotros, familia. Dios es bueno siempre aquí. Nos bendice. Y pues seamos bendecidos también en lo que vamos a proponernos para futuro.